Queridos amigos, les doy la bienvenida para continuar en nuestro precioso estudio acerca del ser más maravilloso que está en nuestro corazón, el Espíritu Santo. Estamos estudiando sobre la identidad y los ministerios del Espíritu Santo hoy en la iglesia. Cuando hablamos de la identidad del Espíritu Santo, estamos preguntando ¿quién es el Espíritu Santo? De esa respuesta depende tu relación con Dios, con el Espíritu Santo y tu crecimiento espiritual. Te doy la bienvenida y te invito a continuar en este estudio formidable de la palabra de Dios. Soy el pastor Manuel Puerto y vamos a comenzar a estudiar sobre la personalidad del Espíritu Santo en este momento. Ya hemos visto acerca de las asignaciones que se le hacen al Espíritu Santo y que son propias de una persona. El Espíritu Santo es una persona en toda la extensión de la palabra. Hoy vamos a estudiar el Espíritu Santo, se le adjudican las características propias de una persona. Lo voy a repetir, al Espíritu Santo se le adjudican las características que son propias de una persona. ¿Cuáles son esas características que tiene el Espíritu Santo y que la hacen a este ser una persona? En primer lugar, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo enseña. Y para esto yo quiero llevarles al Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y versículo 26. La palabra del Señor nos dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Dice literalmente el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas. Cuando el Espíritu Santo vino a la iglesia primitiva en Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo comenzó a ser el maestro de la iglesia y comenzó a enseñar a sus discípulos, y toda la enseñanza apostólica que tenemos aquí fue dada por el Espíritu Santo. Él guió a los autores originales de este libro, a los escritores de este libro, la inspiración para enseñarnos su palabra. El Espíritu Santo enseña. Esto lo hace una persona, pero hay otra característica importante. Junto con el hecho de que el Espíritu Santo enseña, también el Espíritu Santo recuerda. En el mismo versículo dice la palabra de Dios así. Leo para ustedes Juan 14, 25 y 26. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Cuando el Señor estuvo por 3 años con sus apóstoles, durante ese tiempo estuvo enseñando muchas cosas. Él fue llevado al cielo y luego dijo a sus discípulos, en el versículo número 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando el Señor Jesucristo se fue al cielo, el Espíritu Santo descendió en Hechos capítulo 2 sobre la iglesia, vino sobre los apóstoles, los bautizó y comenzó a recordarles todas las enseñanzas, todo lo que Jesús les había dicho. Y eso es lo que nosotros tenemos aquí en la palabra de Dios, especialmente en el libro, en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El Espíritu Santo comenzó a traer a la memoria de los discípulos cada palabra que el Señor Jesucristo les había enseñado. Les recordó lo que Jesús les había dicho. Pero hay una característica más que es importante que nosotros la miremos. El Espíritu Santo testifica. Es importante esto. ¿Qué significa? Que el Espíritu Santo da testimonio. En Juan capítulo 15, versículo 26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo
cuando vino, dio testimonio acerca de quién era el Señor Jesucristo. Él testificó acerca de Cristo. Su testimonio es real. Y solo una persona puede dar testimonio. El Espíritu Santo enseña, el Espíritu Santo recuerda, el Espíritu Santo testifica, habla y da testimonio de quién era el Señor Jesucristo. Hay una cuarta característica que hacen del Espíritu Santo una persona. El Espíritu Santo convence. Y mira lo que dice Juan capítulo 16, versículo 7 en adelante. Dice: antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Verso 8 dice: y cuando Él venga, el Espíritu Santo, el Consolador, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No hay predicador, no hay evangelista, no hay pastor, no hay maestro, ninguno que enseñe la palabra de Dios que tenga la capacidad de convencer a una persona. El único que lo hace es el Espíritu Santo. Él convence a la gente de su situación miserable de pecado, del castigo eterno de la condenación, de la muerte del Señor Jesucristo, quien dio su vida por nosotros, y de la necesidad de la persona de confiar en Cristo como su único Salvador. Nadie más lo puede hacer. Nosotros solo somos predicadores de la palabra, pero el único que convence, que habla al corazón de la persona para que la persona sea salva y reciba a Cristo, es el Espíritu Santo. Qué tremendo ministerio que tiene el Espíritu Santo, convenciendo uno por uno de la situación miserable, de la esperanza que hay en Cristo Jesús. Pero no solamente el Espíritu Santo convence, sino que también, como una característica más de que el Espíritu Santo es una persona, el Espíritu Santo habla y envía. Algo que no sea persona puede hablar. Y mira, yo te estoy hablando de una cita que fue escrita allá en el primer siglo, cuando no había toda la tecnología que existe ahora. Y en ese momento, cuando el doctor Lucas escribió el libro de Hechos, dijo que el Espíritu Santo habló. Y los únicos que tenían la capacidad de hablar, las personas, y hasta la vez, solo las personas hablamos. Mira cómo dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo número 19. Dice el texto así: el apóstol Pedro había tenido una tremenda visión de un lienzo que bajaba a la tierra, de un lienzo que venía y que estaba lleno de animales, y Dios le dice: Pedro, levántate, mata y come. Pedro le dice: yo no puedo comer esto porque nunca he comido animales inmundos. Y esto se hizo 3 veces. Y Pedro estaba pensando: ¿qué me quiere decir Dios con esta visión que me dio? Y en ese momento, dice Hechos 10, versículo 19, mientras Pedro pensaba en la visión, estaba pensando: ¿qué me quiere decir Dios con esta visión que me dio? Dice: el Espíritu Santo le dijo, habló. Pedro escuchó la voz: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Él envió a estos hombres a buscar a Pedro, y ahora él habla con Pedro, le dice: ve con ellos, porque yo los envié. El Espíritu Santo habla, puede dialogar, puede hablar. Y eso mismo dice aquí en el capítulo 13 de Hechos, cuando en la iglesia de Antioquía, en ayuno y oración, estaban ahí ministrando estos al Señor, los líderes de la iglesia de Antioquía, y ayunando, dijo el Espíritu Santo:
apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Y qué dice el versículo número 4? Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habló y el Espíritu Santo los envió. Por tanto, nosotros debemos entender que el hablar y enviar es una característica de una persona y el Espíritu Santo lo hace. Una característica más para hablar de la personalidad del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo escudriña y conoce. Escudriña es analiza, hace un análisis exhaustivo y a la luz de ese análisis él tiene conocimiento. Nadie más tiene conocimiento más que una persona. Y mira cómo dice la palabra de Dios en el libro de 1 Corintios, en el capítulo 2 y versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Todas las cosas escondidas, toda la gracia y misericordia de Dios. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe o conoce las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo tiene la capacidad como persona de hacer análisis, de escudriñar y de conocer. Él sabe todo. Por tanto, el Espíritu Santo es una persona. Una cualidad más que nos da la palabra de Dios, que es una característica del Espíritu Santo, es que ayuda e intercede. Mira cómo dice el texto bíblico en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y voy a leer para ustedes el capítulo 8, en el versículo número 26 y 27, dice la Escritura así. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dice que ¿qué hemos de pedir cuando estamos orando? No lo sabemos. A veces ni tan siquiera sabemos cómo dirigirnos a Dios para orar y pedirle por nuestras necesidades. Y dice que el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Y qué pasa? Intercede por nosotros. Cuando vamos en oración, Él habla por nosotros. Él clama por nosotros. Él intercede ante Dios por nosotros. Esto le da una cualidad importante porque Él nos ayuda y nos intercede delante de Dios. Él va al Padre y ahí clama por cada uno de nosotros. Pero también el Espíritu Santo tiene la capacidad de resucitar. Otra cualidad del Espíritu Santo es que resucita. Mira cómo dice aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, dice que el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿quién levantó de los muertos a Jesús? El Espíritu Santo. Así como el Espíritu Santo incubó la vida de Jesús en el vientre de María, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ahora, ¿qué dice la palabra? Ese mismo Espíritu levantó a Jesús de los muertos, lo resucitó. Y mira cómo dice el verso número 11. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Quién es el que va a dar poder a esos cuerpos muertos para que se levanten de la tumba? Es el Espíritu Santo, porque Él es un ser vivo. Pero hay una característica más del Espíritu Santo que nos declara que Él es una persona. ¿Y sabe qué? Él prohíbe. Cuando alguien quiere hacer algo fuera de su voluntad, Él le dice, no, no lo hagas así. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener una permanente sintonía con el Espíritu Santo para entender que a veces Él quiere prohibirnos ciertas cosas. Pero nosotros no queremos a veces
escuchar esa voz del Espíritu en nuestros corazones. Escucha lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hechos 16, versículo 6. Dice, y atravesando Frigia, el apóstol Pablo con sus ayudantes, y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Algo interesante, porque el Señor dijo que fueran a predicar el evangelio a toda criatura. Pero aquí el apóstol Pablo dice que quería ir a la provincia, al Asia, especialmente a la provincia de Galacia. Pero dice, les fue prohibido hablar la palabra ahí en Asia. Asia es lo que hoy es Turquía. Se conocía en aquel entonces como el Asia Menor, y ahí estaba la provincia de Frigia y de Galacia. El apóstol Pablo planificó en su mente ir al Asia. El Espíritu le dijo, no, les prohíbo. ¿Y quién es el único que puede prohibir? Es una persona. Por tanto, el Espíritu Santo es una persona. Y por último, para ver otra característica final en cuanto a la personalidad del Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo guía, como un lazarillo que nos toma de la mano y nos va llevando y nos va enseñando el camino por donde nosotros debemos ir. En el libro de Juan, capítulo 16, en el verso 13, la palabra de Dios dice así, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿Qué dijo el Señor? Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, Él les va a tomar de la mano y les va a ir guiando en toda la verdad que yo les he enseñado. Mis hermanos, mis amigos, la única persona que tiene la capacidad de guiar a otro es una persona. Y aquí nosotros tenemos que cuando una persona conoce la verdad, el Espíritu Santo lo va llevando a través de la Escritura y le va guiando en sus decisiones, en su relación con Dios, le va guiando en todo lo que tiene que hacer, en su ministerio. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo, dejemos que Él vaya delante de nosotros, tomémosle de la mano y sigámoslo a Él. El Espíritu Santo es una persona, sus características así lo dicen. Disfrutemos de esta persona maravillosa que está en cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga.